Shalom, amigos. Me estoy riendo porque me acaba de pasar algo comiquísimo. Lo tengo que contar. Ya les estuve haciendo una grabación que me llevó unos buenos minutos de hablar compartiendo pantalla. Y no sé qué hice y pues no grabó nada. Estaba cerrada la reunión. Así que voy a volver a grabar este segundo video y refiere a las emanaciones, es que me sigo riendo, a las emanaciones de los intelectos contenidos en los Shemot 70 y 71 de los 72 nombres de Dios. Lo estoy dejando para que quede allí en la carpeta correspondiente en el canal de YouTube y pueda ser consultado por ustedes cuando requieran la información. Este año, que en el calendario hebreo es 5784, contiene 2 meses de Adar. Y por esa razón, Adar 2 iniciará el 11 de marzo hasta el 8 de abril. El segundo Adar tiene 29 días y los intelectos de los nombres 67 al 72 volverán a ejercer su influencia benefactora. Así que estarán disponibles otra vez. Lo que es importante para nosotros es cuando están rigiendo estos nombres, es porque como humanidad están sucediendo cosas que nos van a afectar y entonces podemos tomar la energía de estos nombres con la finalidad de aprovechar sus intelectos y solucionarlo. ¿Ok? Bien, voy a compartirles pantalla. Ojalá que no me ocurra lo mismo que antes porque se corta la grabación. Pero tengo una presentación para ustedes. Entonces, veamos. Ok, ok, vamos a ver. Vamos a ver si yo soy capaz de ver la presentación y verme yo. Sí soy capaz. El Chem 70 está compuesto por las letras Yod, Bet, Mem. Corresponde en el Parsuf de Serampin a Nexac de Yixot. Rige desde el 16 al 20 de Adar. Entonces, lo que les comentaba, Adar 1, en este año civil, estuvo del 25 al 29 de febrero en 2024, repite del 26 al 30 de marzo en este mismo año en Adar 2 y del 16 al 20 de marzo en el año 2025. Les puse la última fecha para que se den cuenta de cómo varía el calendario civil con respecto al calendario hebreo. ¿Qué atributos y poderes tiene este Shem? Pues es el poder interno de la naturaleza. Es una inteligencia activa capaz de alcanzar, de dar un orden tras el caos. ¿En qué nos ayuda con las emociones? Nos conecta con lo instintivo de la naturaleza. Lo instintivo eh, es distinto en nuestro caso, ¿ok? Porque nosotros tenemos herramientas adicionales que no tienen los animales. Entonces, eso nos beneficia. Este es el problema por el que se me salió antes. Ok. Cuando yo hablo de Serampin, ok, cuando hablo de Serampin, me refiero a la letra Vav del tetragrama, que la letra Vav corresponde al mundo de formación, Olam Ayetzirah. Este es el nombre Yod, Ei, Vav, Ei. Sigamos. ¿Qué nos dice esto?
Y esto lo repito para las personas que entran nueva al canal, ¿no? Y no han recibido Cábala antes. En el mundo de formación, discúlpeme que tengo que hacer estas pautas para darle la presentación. La Yod corresponde al mundo de emanación, Olam Absolut, la Ei superior a Olam Abria, que es el mundo de creación, la Vav a Olam Yetzirah, mundo de formación. Sin embargo, observen que tienen 6 sefirot. El mundo de formación contiene el mayor número de sefirot. Y luego, la E inferior corresponde a Malhut, a Olam Asiá, que es el mundo de la acción. Las E son vasijas, representan las vasijas, las que reciben luz, gestan y procesan. Que eso nos quede claro. Y en el Chem 70 encontramos que sus atributos y poderes se asocian a la inteligencia interna y activa de la naturaleza. Y esta inteligencia está en todo el universo, en la dinámica de la vida, representan al alma de la naturaleza con todos sus poderes de regeneración. Entonces, a nosotros la palabra caos no nos debe asustar. ¿Por qué? Porque las semillas de todo lo que será, lo que va a ser, están en el caos. Y según la teoría del caos, la evolución de un sistema está relacionada con su sensibilidad a las condiciones iniciales. Y esto aplica en nosotros también. Para entender estos intelectos, tenemos que partir de ese concepto tan simple como que ya está todo y lo que hay es que darle una forma determinada que hace la vasija. La vasija en este caso nosotros. Y si observamos el árbol de la vida, las vasijas que están representadas en Olam Abria y en Olam Asiá, en el mundo de creación y en el mundo de formación con la Sefirá Binah y la Sefirá Malhut. Discúlpenme que no sé cómo devolver esto. Sigo. Entonces, en el caos está todo. Están las partes, las variables, las fuerzas convergentes y divergentes, las polaridades femenina, masculina, los elementos. Y el comportamiento del caos ha sido tan interesante y lo quieren comprender los científicos de distintas ciencias y por eso se estudia en física, todo lo que resulta de esos estudios y de las observaciones se ha aplicado en economía, en psicología, en otras ciencias, porque allí hay un sustrato y el sustrato tiene muchas variables. Lo que pasa es que al cambiar una variable cambia todo lo que se haya organizado. Por esa razón, vuelvo a irme. Tiene que haber alguna forma de hacer esto mejor, pero yo no la conozco. Por esa razón, como vengo diciendo, el caos resulta que es un estado impredecible. Sin embargo, en su acontecer, cuando se está moviendo todo en esa sopa, que en nosotros sería la sopa de nuestras emociones y situaciones, ¿no? Que se nos mueve el piso. Allí se crean patrones. Y por eso se dice que el caos no es previsible, pero sí es determinista. Entonces vamos a ver cuál es el determinismo. El patrón presente en el caos o su aspecto determinista
son los poderes generativos internos de la naturaleza, a lo que se refiere el Chem 70, Nexa de Yesod. ¿Por qué? Porque esos poderes generativos de la naturaleza ya tienen un intelecto en sí mismos que ayudan y promueven para que pueda llegarse a una forma determinada. Este poder se manifiesta en procesos, en ciclos, en fenómenos naturales y en todos los seres vivos. Por eso uso hasta la imagen del ave fénix, porque el poder generativo está relacionado con los ciclos de la vida. Y los ciclos de la vida es que primero tiene que desaparecer un estado anterior para que venga un estado posterior. Aquí, en la Torá, la Biblia, en Génesis, en el capítulo 1, versos 1 y 2, hay una explicación de el caos y del orden. El poder regenerativo, y que puedo decir o podemos decir generativo y regenerativo, es una fuerza activa del universo. ¿Cómo lo explica o cómo nos lo presenta Génesis, Bereshit? Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Recuerden para los que siguen el canal que la partícula et, compuesta por Aleph, Tav, no se traduce y lo que significa es todo el alfabeto hebreo, el Aleph Bet. Vamos a seguir con el verso 2. El verso 2 dice, y la tierra estaba informe y vacía, y la oscuridad estaba sobre el abismo, y Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿cómo podemos decir que nos está hablando de ese poder interno generativo y regenerativo de la naturaleza que está como fuerza activa del universo? Esto no es para distraerlo, esto es para que recibamos Kabbalah. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otras herramientas que nos ayudan a revelar lo que está oculto en el texto de la Torah. Y esa herramienta es la gematría y todas las permutaciones que se hacen con las letras hebreas. Entonces veamos cómo está funcionando esto para este nombre. Recuerden que se habla de Elohim. Se habla que Elohim creó los cielos y la tierra y después que Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. El nombre Elohim tiene un valor de 86 que se produce luego que sumamos cada una de sus letras. Aleph vale 1, Lamed 30, Hei 5, la Yod vale 10, la Men 40. Eso nos da 86. Pero igualmente, 86 vale el nombre Ateva, la naturaleza. Hei vale 5, Tet 9, Bet 2 y la Ayin 70. Entonces de allí sabemos que cuando nos está hablando la Torah de Elohim, también nos está hablando de este poder interno de la naturaleza de generación y regeneración. Y esto, señoras y señores, opera en todos los planos en los que estemos existiendo como ser humano. Es parte de nuestra naturaleza humana. Y así, bueno, me queda decirles que cómo opera ese poder de transformación, de regeneración, ¿ok? Colabora para la transformación
desde la existencia del ser. Y digo la existencia y del ser, dos palabras, porque el ser es lo que somos realmente, lo que dice la Cábala, el alma, ¿ok? Y la existencia es tanto la vasija que nos contiene como el alma envasada en esto, que a través de procesos mentales y funciones del cerebro tiene una presencia, una existencia en un presente o en un futuro cuando planifica o fantasea sobre lo que va a ser, o en el pasado cuando recuerda algo del pasado y lo vuelve a sentir y a vivenciar de la misma forma. Por tanto, estos ciclos naturales de la vida y este poder regenerativo interno de la naturaleza opera tanto en los planos mental y corporal sobre en nuestra parte relacional, que es familiar, social, situacional y también como público, o sea, en lo que somos nosotros como ciudadanos de un país, vecinos de una de determinada localidad en una ciudad, ¿ok? Bueno, si eso queda claro, vuelvo a mover. ¿Listo? Alguien me enseñe, por favor, cómo se mueve si yo estoy sola. Mm. ¿Cómo aprovechamos este poder? Esa es la gran pregunta. Bueno, en principio le voy a decir que existe muchísimas formas de aprovechar este poder. Todo depende de la situación caótica y de cómo la estamos viviendo, cómo la estamos experimentando. Y eso, por supuesto, allí hay una relación directa a cómo es el estado de ánimo y con las emociones que estamos sintiendo. ¿Ok? Entonces, hablar de cada situación o ejemplo de varias situaciones va a ser complejo, ¿no? Y nos llevará mucho tiempo. Pero les voy a decir algo. Todos los estados emocionales y las emociones que sentimos afectan los ciclos generativos del poder interno de la naturaleza. Entonces hay ciertas recomendaciones para todo eso, que básicamente son aceptar la circunstancia, aceptarla, es una realidad, no se puede negar, ¿bien? Escaparnos de ella, irnos por la tangente, no, es preferible aceptarla y afrontarla, hacerle frente. Y con ello también evitar el drama, el victimismo de por qué está pasando esto, ay, que a mí, no, eso no conviene para nada. Evitar también las reacciones instintivas, porque es la forma en cómo actuaría el animal que no tiene una neocorteza y procesos y funciones más sofisticados del cerebro y tiene básicamente huye, se esconde, ataca, amenaza. No, más bien hay que utilizar la creatividad de la intuición. Y cómo esta Sefirat de Nesa está también relacionado con todo lo que son los procesos de comunicación, hay que usar incluso la creatividad en la forma en que nos comunicamos con los otros. Bien, y para ello, ¿qué? Reconocemos el patrón. O sea, el patrón se nos va a dar de muchas formas. Tiene como decir tiene indicios y tiene formas que se manifiestan repetidamente y se parecen muchísimo o son idénticas al pasado. Entonces hay que ver cuál es el patrón, qué es lo que origina el caos y cómo es el comportamiento de las personas que están viviendo la situación de caos. Al reconocer ese patrón, que también se logra a través de usando formas creativas del lenguaje, que vuelvo a hablar de eso más
ahora después de decirle de escuchar a los afectados, porque allá hay una información importante, allá hay datos. Y nosotros para llegar a usar una forma creativa del lenguaje que aporte soluciones, también tenemos que escuchar a los demás para saber qué piensan. Al respecto, formas creativas del lenguaje son, entre otras, la metáfora, la analogía, el cuento, hablar de una película que se vio también que tenía una situación similar, las parábolas. Y si el ambiente es adecuado y lo permite, eso lo vas a reconocer por el patrón que veas y la intuición, el olfato que le pongas a la situación, el oído que le pongas a la situación, la piel, cómo lo estás sintiendo en la piel. Se puede entonces utilizar hasta el chiste, ¿ok? Porque el chiste baja cualquier defensa que se haya levantado entre los afectados. Pero hay algo. El chiste sin ironía, sin sarcasmo, porque no funciona de la misma forma. Entonces, importante, darse cuenta y ser conscientes que toda situación caótica alcanzará orden. Y de esa forma se generarán nuevas formas. Y para generar nuevas formas, nuestros aportes para la solución tienen que ser creativos, novedosos, tienen que venir de esas esferas superiores totalmente cargadas en el patrón de la unidad, en el sistema de la unidad, buscando la solución para todos, no para mí, que los demás no me importa lo que les pase. Con tal de que yo me salve, que salve mi familia, no. Aquí la idea es que nos vincule y se creen realmente soluciones duraderas y que no se esté repitiendo el patrón una y otra vez de la situación caótica. Esto aplica para todo, incluso para las relaciones de oficina, laborales, y, y es importante saberlo, porque el orden generativo es un ciclo natural y es una potencia y no podemos luchar contra ella, no podemos negarla, no podemos decir que no existe, no podemos resistirla porque lo que resiste persiste y mucho más cuando es una fuerza natural del universo. Les voy a dar un momento de descanso, por favor, tómenselo. Yo también voy a ver si puedo poner esto para que no tenga que hacer tantas interrupciones y funcione realmente lo que había ideado, de darles algo mucho más dinámico. Shalom, nos vemos ahorita. Bueno, y yo me sigo riendo sola por esta situación porque es que tengo que contarle para continuar con el CHEM 71 ahora, de que soy terrible con la tecnología, porque tengo una cámara que incluso se conecta a internet y hasta ahora, desde que la compré hasta el momento presente, no hallo cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a continuar con el CHEM 71 y voy a compartir pantalla con la presentación. Ok, el CHEM 71. El CHEM 71 corresponde, ay, aquí no está, sí está, Od de Yesod. Está compuesto por las letras G, Yod, Yod. Este nombre rige del 21 al 25 de Adar. En el calendario civil, en 2024, correspondió al 1 hasta el 5 de marzo en Adar 1 y vuelve a repetir desde el 31 de marzo
al 4 de abril en Adar 2. En el año 2025, para que estén conscientes de cómo se repite esto, este calendario perpetuo vuelve a regir para las fechas del 21 al 26 de marzo en 2025. Vamos a subir esto y minimizar los atributos y potencias de este Shem. ¿Qué nos aporta? Es la capacidad para reconocer los condicionamientos y programaciones mentales, lo que tenemos en la psique. ¿Y qué más nos aporta? Nos aporta lucidez mental para nuestra propia reestructuración de la psique. Entonces, seguimos avanzando. Para los que están iniciándose en recibir la Kabbalah, Od es gemela de Nexat. Aquí las tiene. Nexat, Od. Ambas trabajan en los procesos de comunicación. Se relacionan desde las estructuras profundas del lenguaje en sus aspectos analógicos y lógicos. Y aquí les coloqué un cerebro en donde están los dos hemisferios representados como el derecho en la parte creativa nuestra y el izquierdo en la parte lógica. Aunque en la práctica esto no es tan determinista como se puede hacer en una ilustración, ¿no? Porque se han descubierto que hay muchas conexiones también que pueden estar trabajando. ¿Qué hacen Nexa y Od? Tengo que ir otra vez a esto. Ambas, Nexa y Od, operan desde la base de la psique hacia el exterior y definen los parámetros de estilos y formas de comunicación. Y, por supuesto, el lenguaje, si es oral, tiene todas las variantes, como el acento, el volumen de la voz, las cadencias, las palabras, etc. Y se aprende desde los primeros meses de vida. Y lo mismo sucede con el lenguaje corporal, los gestos, las posturas, porque este lenguaje sin palabras es capaz de comunicar nuestro estado de ánimo, emociones, atención, interés. Y por esa razón, cuando una persona habla sobre algo y su lenguaje corporal está diciendo otra cosa, se percibe como una incongruencia. Todas experiencias son lecciones que vamos recibiendo desde que nacemos y las vamos guardando en la memoria. Algunas de ellas se convertirán en aprendizajes si hubo el componente emocional, que es vital para que haya aprendizaje. Otras únicamente quedarán archivadas en la memoria. Una experiencia, un recuerdo. Lo importante de todo esto es que nos demos cuenta que estos archivos los venimos guardando en la psique y muchos de ellos ni siquiera sabemos que los tenemos engavetados en el inconsciente. Y aún así van a influir en la forma en que nos comportamos y en cómo nos expresamos, porque todos aprendemos de todo y es un gran talento de la especie humana. Voy a cambiar. En la lámina dice, todo lo que se guarda al interior de la psique influye en el comportamiento y en la forma de expresarnos. Y debido a que todos aprendemos de todo, desde temprana edad estamos aprendiendo. Y así seguimos aprendiendo durante toda la vida, aunque seamos personas mayores. Sin embargo, por esta misma habilidad, que es producto de complejas funciones del cerebro, se corre también un riesgo, porque como todos aprendemos de todo, debido a que influenciamos y también estamos influenciados por otros, pues a veces los aprendizajes no son precisamente los más provechosos. Bien,
y aprendemos conceptos, conductas, estilos de lenguaje que son defectuosos e incluso erróneos. Y el aprendizaje queda grabado como engrama de memoria y repetimos el error hasta que nos damos cuenta que es un error, somos conscientes del error. Ok. Y este asunto es mucho más complejo porque incluso repetimos lo que hayamos aprendido sobre cómo afrontar la situación, cómo hacerle frente a una situación de caos, como se habla en el Shem anterior. Y en este punto también estoy incluyendo a cómo nos comportamos cuando sentimos emociones ante una situación determinada. Sin embargo, aquí es lo importante. Aquí no lo muevo. Vamos a ver. Aquí les voy a hablar primero. Los intelectos del Chem 71 están a nuestra disposición para cuando estemos frente a esa situación que nos mueve el piso, que nos hace sentir emociones y no la vayamos a perder de vista, porque las emociones son las que impulsan el accionar. Las emociones van a determinar la forma en que nos vamos a comportar y lo que va a salir por nuestra boca, con palabras, acompañadas de todas las tonalidades y matices emocionales y con todo lo que estemos comunicando con el lenguaje del cuerpo, que también comunica demasiado. Y esa es una razón de mucho peso. La activación del Chem para saber qué se siente, qué cambios fisiológicos están ocurriendo en nuestro cuerpo. Date cuenta si se te aceleró el corazón, si estás respirando con dificultad, si te tiemblan las manos. Todo esto nos sirve para gestionar la emoción, porque hay un proceso que es preconsciente, no nos estamos dando cuenta. Y es a lo que me refería cuando hay cambios fisiológicos. Bien, cuando se te acelera el corazón, cuando tienes dificultad. Es más, hay personas que sienten mariposas en el estómago, sienten una presión en el estómago, sienten que las piernas le tiemblan. Entonces, todas esas emociones hay que gestionarlas. ¿Y cómo se gestionan? Se sienten, se detectan los cambios fisiológicos y nos conviene identificar la emoción que estamos sintiendo, asignándole el nombre que estoy sintiendo. Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo ganas de salir corriendo, porque las ganas de salir corriendo puede ser precisamente por el miedo, ¿ok? Y luego que ya identificamos lo que sentimos y le damos un nombre, podemos entonces regular su intensidad. Regular su intensidad nos va a permitir salir de ese sistema límbico asociado que puso en funcionamiento la amígdala cerebral y nos vamos a otra área del cerebro para que se realicen otras funciones más complejas y mucho más lógicas que requieren el razonamiento. Conviene entonces pensar antes de actuar. Sigo con otra lámina. Este Chem, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Sus intelectos representan la lucidez mental. Y la lucidez mental se alcanza una vez que nosotros comenzamos a generar esos procesos que exigen atención y un esfuerzo consciente para gestionar las emociones. ¿Cómo? Con sabiduría, entendimiento y conocimiento. Estas son esferas que están en el tope del árbol de la vida. Aquí tenemos algo importante.
Si son las emociones las que toman el control, la excitación de la amígdala cerebral va a activar el sistema límbico, como dije antes, que se prepara en cuestión de segundos y rápidamente inunda el cerebro con los químicos de los neurotransmisores que generarán la sinapsis entre las neuronas. Y entonces ahí es que hay un proceso más complejo, ¿no? Pero ahí es que nosotros volvemos a repetir los aprendizajes que tenemos grabados en los engramas de memoria, con todo el collage que los acompaña. Esos son conceptos aprendidos, experiencias que tuvimos, las sensaciones que tenemos, las emociones que sentimos. Todo sucede sin que el sistema límbico se tome su tiempo para evaluar si ese flujo de datos es adecuado, oportuno, contextualizado y peor aún, sin tomarse el tiempo de evaluar si es correcto o es erróneo. Porque básicamente el sistema límbico nos prepara reactivamente para lo que he dicho más de una vez, para huir o atacar, para esconder, etcétera. No tiene filtros de razonamiento, es instintivo. Sería como reacciona quizás un animalito. Y como estamos en la Sefirat de Od para el Parsut de Od de Yesod, aquí intervienen como intelectos el entendimiento, el conocimiento y todo lo que está contextualizado en sabiduría. Si elegimos que las emociones dirijan nuestro accionar, para que quede esto en claro, el sistema límbico reacciona y repite lo que haya aprendido y también usará todo el collage de conceptos, experiencias, sensaciones y todo lo que tenga guardado en engramas de memoria, sin evaluar si es adecuado, oportuno, contextualizado o erróneo. Básicamente, el sistema límbico reacciona con la huida o el ataque. ¿Para qué nos sirve también tener lucidez mental? Pues nos facilita el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es fundamental para tener calidad de vida. Y es parte de lo que diseñó el sistema de la vida, el árbol de la vida para el disfrute de la vida. Y por supuesto, eso comienza con los planos mentales, en los diferentes niveles de la psique. Y por esa razón, este Chem, que facilita el autoconocimiento, nos conduce a conocer en nosotros mismos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. En la metáfora que usa el Zohar, estas son las, las zonas de la luz, de la sombra o la oscuridad, y la luz, que es lo que nos permite, intelectos que nos conectan a la dinámica de la vida, para vincularnos con otros, para vincularlo con el medio ambiente, con nuestras responsabilidades, con una conciencia en el presente. Y la sombra es lo contrario, son los velos que están nublando la percepción, la razón, el conocimiento, el entendimiento. Es lo que se llama la cáscara, la clipa, que oculta la luz y es la que produce la separación, dificultades en todos los sentidos para conectarnos al sistema de luz. Y continuamos. ¿Cómo opera también este Shem? Y observen la imagen que utilicé. Aquí un chico llorando. ¿Por qué? Porque está recordando el pasado, donde se ve a sí mismo llorando y se ve a la situación representada en las caritas de personas acusadoras, sorprendidas, regañando, vociferando, y vuelve a sentir lo mismo. Así funciona el cerebro nuestro. Nuestro cerebro no reconoce qué es fantasía y qué es realidad. Y cuando nosotros volvemos a experimentar las mismas sensaciones,
y las emociones que tuvimos en un momento, aunque sea, las hayamos vivido hace 10 años, vamos a tener las mismas reacciones fisiológicas que tuvimos anteriormente. Entonces hay que estar muy claro. Nosotros no podemos cambiar el pasado. Ya lo vivimos. Y claro, es difícil, sobre todo si cuando lo que se vive son experiencias que nos produjeron dolor y este dolor nos afecta psicoemocionalmente. Sin embargo, este Chem tiene poderes adicionales y es un recordatorio para no volver a repetir lo mismo una y otra vez porque generamos un patrón. Pero eso necesita del autoconocimiento, que también es parte de este Chem, y de un trabajo adicional, porque el equipaje ya lo tenemos. Somos un sistema compuesto de subsistemas, con mecanismos, con funciones sofisticadas y herramientas que también recibimos con el obsequio de la vida. Y todo eso emanó del sistema de la unidad. Y ese sistema se replica en nosotros metafóricamente, porque no es que tenemos el árbol de la vida dentro, ¿ok? Pero metafóricamente, y es que nosotros tenemos que vivir una vida plena, totalmente integrados en unidad interior para poder nosotros compartir esa unidad con otros. Y no solo con personas, es con todo, inclusive con lo que hacemos. Cambiemos la lámina. Siempre les voy a dar la aplicación práctica de estos Shem. Y una aplicación que tienen, y es la invitación, ¿no? De ponerlos, de usarlo, pues, en las situaciones. Entonces, nosotros como seres humanos somos parte de la especie humana y somos seres totalmente independientes y diferenciables. No está predeterminada ninguna situación a futuro para nosotros. Así que hay varios conceptos que nosotros tenemos que reevaluar, porque no es que existe un ser todopoderoso que nos vaya a poner en situaciones en las cuales nos pruebe su fidelidad. Hemos entendido mal. Y este es el momento. No quiero utilizar la palabra mal. Hemos entendido porque hemos interpretado una narrativa, un texto, unas metáforas y los aplicamos como si fueran realidad. Pero recuerde que se utilizaron metáforas. Y por supuesto, allá hay una sustancia. Y para eso es que estudiamos Kabbalah, por eso recibimos Kabbalah. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque nos es posible, o sea, podemos hacer un cambio en el significado de las experiencias que tuvimos. Podemos confrontar los aprendizajes previos, muchos de los cuales ni siquiera son aprendizajes propios, sino que estamos recibiéndolos de otras personas por sus propias experiencias de vida y nosotros los repetimos como si fuéramos loritos. Y aún más, podemos hacer una predicción del comportamiento futuro. Y por eso es que habla que este Shem tiene el don de la profecía, pero ya les voy a explicar a qué se refiere esto. Partimos de algo. Para el sistema de la unidad, el tetragrama, Yod Hei Vav Hei, existe especie humana. Y esa especie humana a quien se le obsequió la vida está aquí para vivir su experiencia humana y obtener satisfacciones y disfrutar de esta vida. Por tanto, este sistema funciona a sabiendas de que el futuro depende de las decisiones que se toman hoy, porque ese todo que representa la especie humana está compuesto por partes que somos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros está tomando decisiones. La idea
es que sería que las decisiones las tomáramos en función de la unidad y a sabiendas que esto es así, y no de que podemos entonces estar cambiando reglas del juego porque no lo podemos cambiar. Y ahí recuerden el chen anterior, hay un orden natural y una fuerza que es interna de la naturaleza. Y esa fuerza interna de la naturaleza, de la que hablamos antes, también está sujeta a estas reglas o a este sistema, a estas normas y a estos procedimientos de funcionamiento del árbol de la vida, del tetragrama Yod-Hei-Bak-Hei. Entonces, partimos de algo, de un concepto, que es que somos los autores y actores de nuestro propio guión de vida. Entonces, la responsabilidad de disfrutar libre, en libertad, a sabiendas de que tienes un poder para decidir sobre lo que vas a hacer con tu vida y qué significado le vas a dar a tu vida, depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Repito, somos responsables de la forma en que elegimos vivir la vida y tenemos facultades y poderes propios de la especie humana. Tenemos unas capacidades y funcionamientos sofisticados que, mira, son, no me gusta tampoco la palabra, pero la tengo que usar, son envidiables. Aunque con ello también tenemos todas las fallas de funcionamiento operacional con otras personas y como grupo. Sin embargo, hay que sembrar las semillas para que germine un nuevo ideario desde la autenticidad del ser y en función a la unidad. Si usamos todo eso o no, depende de cada uno de nosotros. No es un ser divino superior el que nos pone la prueba. Nosotros elegimos. Y al respecto, últimamente hay varios trabajos de investigadores que afirman que con los estudios que han hecho de investigación en grupos, tal, pues absolutamente el ser humano no toma decisiones, no tiene libre albedrío. Personalmente, yo no doy por sentada esa premisa. ¿Por qué? Porque hay demasiada también evidencia de cómo determinadas personas no se dejan arrastrar por lo que son las creencias de un colectivo y eligen otra forma de accionar, otra forma de comportarse, otra forma de expresarse, otra forma de pensar a futuro. Y eso se deberá por muchas causas, quizás muchas de ellas son los valores que tienen humanos y que están asentados firmemente dentro de sí. Y también porque pueden haber usado los poderes de predicción que tenemos, atributos de predicción, que es también una función del cerebro y su nombre es plasticidad. Y eso lo tenemos desde que nacemos hasta bien avanzada edad. El cerebro tiene la capacidad de ancharse para ampliarse, he dicho, ancharse, no existe esa palabra, ampliarse para recibir mayor cantidad de datos y obtener nuevos aprendizajes. Así que yo personalmente asumo y respeto el hecho de que el futuro está dependiendo de las decisiones que tomamos en el presente, porque somos los autores y actores de nuestro propio guión de vida. Y en mi propia vida tengo más de una experiencia sobre esto. Algunas fueron muy agradables, otras no resultaron tan agradables. Sin embargo, en todas llegué a estar consciente de que yo fui
la que las produjo. Ok. El Zohar, ya creo que esto lo dije antes. El Zohar nos dice, habla del don de la profecía, ¿no? Pero ese don de la profecía es la plasticidad. Y entre la plasticidad del cerebro, ¿qué es lo que hace? No solo es poder planificar, poder dejar libre la creatividad y entonces tener la capacidad de que con esa sustancia creativa realizar algo en la vida, en concreto, en una cosa, en un escrito, en una pintura, ¿ok? Es también la capacidad para desaprender lo que está erróneo y aprender nuevas cosas. ¿Y cómo hace esto? Pues tiene un nombre. Se adiciona unas señales que se llaman epigenética. ¿Y qué son? Se añaden a los genes. Y aunque la epigenética no cambia la información del gen ni transforma el mensaje, su función es dar indicaciones sobre cómo debe funcionar la persona en forma más eficiente. Dirá, ¿y cómo esto es que nos tenemos que poner una inyección, una vacuna, tomar algo? No, la epigenética y la herramienta más eficaz de la epigenética se llama educación, porque es la que nos permite desaprender y volver a aprender. Y eso, como lo engraman, hasta ahora no hemos llegado ahí. Quizás de aquí en el futuro la tecnología llegue a borrar engramas erróneos e incluso llegue a programar el cerebro humano. No lo sabemos, todo se puede dar, hay que ver la ciencia ficción para saberlo. Sin embargo, los aprendizajes sí generan estas señales epigenéticas. Y por eso, incluso al que es autodidacta le funciona. A la persona que esté realizando estudios de otro lenguaje, que aprenda manualidades, si jamás ha trabajado con las manos como artesano, todo funciona. Y por supuesto, funciona también el trabajar en lo que llaman las competencias débiles, que de débiles no tienen nada. Y son mayormente a las que se refieren el árbol de la vida, cuando está hablando de los poderes y de los atributos. Entonces, cariño, oh, para alcanzar las transformaciones de la psique, hay que estar conscientes y vivir con atención en el presente. Así, no estaremos repitiendo las mismas conductas, los aprendizajes del pasado, no estaremos viviendo un drama por lo que recordamos que me hizo fulanito de tal hace 40 años, nada de eso. La idea es estar seguros, atentos, conscientes, sin que salir del presente, porque eso es distraernos. Y el cerebro, como dije antes, el cerebro no va a reconocer en qué tiempo estamos viviendo y si lo que estamos es experimentando el recuerdo de algo que vivimos, lo vamos a vivir completamente igual, con las sensaciones agradables o desagradables que tuvimos. Voy a dejar de compartir pantalla, espero saber cómo. Pues no sé cómo, señores. No sé cómo. Ok, ahora sí. Me tuvieron paciencia. Yo creo que este es el estudio en el que más me he reído, pero fíjense, yo me he reído de mí misma y he aprendido eso.
No he aprendido todavía a manejar la tecnología al 100% ni los aparatos. Es una meta que tengo a futuro cuando tenga mayor tiempo y dedicación. ¿Ok? Entonces, yo me despido. Gracias por acompañarnos en el estudio. Shalom, que les vaya bien y que utilicen de forma inteligente, oportuna y contextualizada los intelectos, porque hay muchas situaciones que tenemos que afrontar en común. Así que éxito. Shalom.